Em, entonces, módulo uno, construcción social de género, lo que voy a hacer es una revisión de puntos esenciales em, de, de este primer módulo. em, y les voy a dar indicaciones. Estaba yo grabando la sesión, según yo, y no lo estaba grabando, así que me voy a regresar un segundo. Para la construcción social de género tenemos, voy a partir de, eh, como que el género por principio no es una cosa dada, ¿no? La teoría de género lo que nos dice es que el género en principio no es una cosa que es y ya, ¿no? Es una construcción social eh, que se crea a partir de la identificación de características biológicas eh, al nacer, ¿no? Entonces, este primer módulo nos pone como en perspectiva o en parte de, ¿no? Como el inicio de los tiempos de la teoría de género. No vamos a revisar como bloque teórico como tal, como la primera del feminismo, porque no nos va a dar la vida, sino como algunos ejemplos principales o categorías de análisis que se utilizan para hablar del género como construcción social, para luego irnos adentrando un poco más. Yo lo que voy a tratar de hacer en estas sesiones es sí rescatar los puntos principales, pero además darles un poquito de guía sobre las teorías principales, ¿no? Como las olas del feminismo y como teóricas claves en el mundo y sobre todo en México y América Latina, que hablan de estos temas, porque pues, en la clase es teorías de género. Y por supuesto que hablar de perspectiva de género es importante y problematizar todo como está puesto en la boca es fundamental, pero pues para que, ¿no? Ya estamos muy avanzados en la licenciatura, entonces sí que vayan saliendo con una formación académica un poquito más robusta en este tema. Ya sé que no van a ser especialistas en esto necesariamente, pero estoy, entonces, y una razón por las cuales estoy dando esta boca justamente tiene que ver con mi experiencia en esto, entonces, ¿no? Como pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Me voy a regresar acá, bueno, voy a avanzar para acá, eh, para decirles las indicaciones de su primera actividad. Es una publicación en Foro Integrador del Aprendizaje, hay algunas que ya empezaron como a hacer sus aportaciones. Eh, si hay alguna que no cumplió con estos criterios y quiere volver a publicar, se puede hacer porque no hemos tenido esta primera sesión. Eh, Solo les pido que si van a volver a hacer la publicación, me avisen por el mensajero de plataforma o a mi correo para que entonces modifique su calificación en todas las actividades, en todas sus publicaciones, porque si no, no les va a aparecer como el puntaje real, digamos, que deberían de obtener. Va. Entonces, lo que se espera que hagan o el logro que tendrían que alcanzar, de lograr, es diferenciar analíticamente los principales conflictos que ocasionan la construcción de un sistema desigual de género y los estereotipos que se generan en torno a dicha construcción. Ay, entonces, perdón, no sé, tuve que ponerle pausa y no sé en qué iba. Este, entonces, diferenciar analíticamente los principales conflictos que ocasiona la construcción de un sistema desigual de género y los estereotipos que se generan en torno a dicha construcción. Es decir, vamos a trabajar aquí sobre, ¿no? A partir de entrarle al contenido del módulo uno, vamos a entrarle a hablar sobre cuáles son estas características y estos procesos que ocasionan la construcción social de género y un sistema desigual y cuáles son estos estereotipos que hace esta construcción. Eh, tienen como un elemento importante aquí que pueden ver en el punto 2, que es reflexionar sobre los fenómenos o acontecimientos que nos permiten entender el género como una construcción sociocultural y cómo esto se hace posible en el contexto de la sociedad del conocimiento, que es, ya verán una parte del incidente crítico, el problema prototípico importantes,
Y luego ya saben, ¿no? Toca hacer esta relación, entonces hay que responder a la pregunta de por qué es necesaria y posible o no una política de género que promueva la participación ciudadana desde una perspectiva global, pensada para solucionar las problemáticas básicas que nos afectan diariamente en el contexto sociocultural. Eh, Van a hacer ¿no? Como su pequeño escrito respondiendo a esto. Yo les recomiendo que busquen hacer por lo menos unos 2 párrafos hasta unos 4, no tiene que ser un texto súper largo, pero sí que esté muy bien fundamentado y muy bien estructurado. Y eh, hay que leer las aportaciones y comentar en las aportaciones de 2 de sus compañeros. Criterios para la evaluación. Los aspectos que vamos a evaluar o que voy a evaluar aquí tienen que ver con identificar cómo es que tiene lugar la construcción de género en el contexto de la sociedad del conocimiento. El punto 2 es identificar 3 características o argumentos con las que los estereotipos de géneros se pueden relacionar con el incidente crítico. Eh, Tienen que tener claridad al describir estas características, es decir, ¿no? Y voy a identificar estas 3 características y entonces pongo como, pues eh, los 3 puntos principales para mí son este y el punto 1 se refiere a, el punto 2 se refiere a, el punto 3 se refiere a esto. Es importante que haya referencias en estos puntos, es decir, no solamente que digan como, pues a mí se me ocurre o yo lo que he visto es súper válido, pero entonces hay que buscar una referencia a este argumento, ¿no? Y si no la hay, pues entonces, es decir, a mí me parece que es importante y un área que habría que investigar o que explorar es esta. Eh, Echen un ojo siempre en esta cosa que están asumiendo que a lo mejor no hay. Eh, Pueden hacer tal cual una búsqueda rápida en Google o en Google académico de esto que se les está ocurriendo y buscar. Hay un montón de cosas ya escritas, exploradas, estudiadas y analizadas al respecto. Entonces sí es importante que echen un ojo a este elemento, ¿no? De que esté sustentado y ahorita les voy a decir por qué. Claridad al describir cada característica, pues ya lo dije, confiabilidad y validez de las fuentes de información, voto por esto, el dominio de la información, es decir, que yo conozco suficiente y he leído lo suficiente para decir este punto y no solamente lo digo yo, lo dice tal autora. Eh, o se dice desde tal ola del feminismo, desde esta academia o desde esta escuela. Entonces, no, esa parte y comunicación escrita de alta calidad. Es decir, sí les voy a estar revisando ortografía, redacción, puntuaciones, etcétera. Esta es su rúbrica. Es bien importante que siempre revisen sus rúbricas. Por más obvio que les parezca cuáles son las indicaciones, por favor revisen las rúbricas, porque en cada una de las rúbricas de pronto hay como una indicación que es más claro, que es más específica de qué es lo que se está esperando. Eh, entonces, por ejemplo, aquí esta no lo dice, pero podría decir, describe por lo menos 3. Y entonces, si no están por lo menos 3, pues baja la calificación, ¿no? Eh, y lo que sí es importante además es que chequen con detalle lo que dice cada criterio, es decir, eh, claridad de la descripción de los elementos históricos, es decir, elementos históricos, contexto social, político y económico de la construcción social de género. O sea, hay 4 cosas que hay que evaluar aquí en la construcción social de género. Y ya viene como descrito el indicador. Entonces, sí les voy a pedir que siempre chequen sus rúbricas. Yo califico con base en estas rúbricas. Eh, no siempre se las subo porque, más bien no se las subo en los foros porque no hay espacio para subírselas, pero si alguien quiere conocer su rúbrica me lo puede hacer saber. Yo trabajo siempre de la mano con la rúbrica cuando les estoy haciendo las evaluaciones, eh, porque pues es bien importante que, que se tengan en ¿no? En este, que ustedes lo tengan además eh, claro y que sepan qué es lo que estoy calificando para que no les venga como por sorpresa de pronto alguna calificación. Confiabilidad y validez en las fuentes de información, fuentes académicas, si se vale citar a organizaciones, organismos internacionales, de pronto periodistas, activistas, pero tienen que ser fuentes válidas, es decir, algo que tenga como buen respaldo
no me citen por favor a pura gente que hace contenidos para redes sociales o puros periodistas. O sea, está bien que de pronto jalemos un poco de información como más actual y más fresca, y ya sé que así estamos, casi es como estamos consumiendo información desde hace un par de años, pero sí es bien importante que hagan un esfuerzo. Ustedes están haciendo una licenciatura, están terminando, van a ir en nada a escribir su tesis, y es bien importante que tengan este ejercicio bien planchado, y que tengan todas las herramientas para hacerlo. Ahora, también es importante el formato APA. Estamos trabajando en APA 7. Les voy a subir esta presentación y les voy a mandar las ligas de la nomenclatura APA. Es súper importante que estén citando así. Por favor, pongan cuidado en cómo se cita, cómo citan en texto, cómo van las referencias listadas al final. Sí les voy a poner mucho ojo aquí, porque es una cosa que para mí es fundamental y que además ya nos encargó su jefe de carrera a todas las docentes, que pongamos mucha atención en esto, porque ustedes en nada van a llegar a citar, van a llegar a la tesis, ya están en sus proyectos, en la creación de sus protocolos de investigación, sus protocolos de tesis o de proyecto final. Es bien importante que tengan, bueno, esto ya como que se vayan haciendo ya a la idea, que lo tengan como una muy buena práctica. Eh, y si quieren que hagamos una sesioncita, una pequeña clase de cómo citamos en APA, cómo hago las referencias, que hagamos unos ejercicios o lo que sea, yo estoy abierta. Pero sí es bien importante que lo hagan, porque al rato van a sufrir mucho si no. Y porque más, ¿no? Entre más ejercitada tengan esta parte, uno, les va a ser más fácil para la tesis, y dos, si quieren, quienes estén como ya metidas y quieren hacer como en la lógica académica y quieran publicar, esto es fundamental. ¿Ah? eh, Luego, dominio de la información, lo que ya decía hace rato, ¿no? Como yo tengo este argumento y para como comprobarlo, tengo estas fuentes de información, estas referencias, y eso, uno, a ustedes les ayuda a fortalecer su argumento, y a mí me ayuda a ver que están haciendo una chamba de investigación y documentación importante para cumplir eh, con este criterio. Y comunicación escrita de calidad. Sí les voy a revisar, aquí tiene el 15%, lo de APA tiene 30%, entonces sí voy a hacer eh, en esta primera actividad quizás no tan, o si no tienes el 30% y está mal escrito, pues no, la calificación será la que sea. Si no tienes el 30%, si no hay referencias, pues la calificación máxima es 7, ¿vale? Y esto no es yo siendo intransigente, es, ahí está su rúbrica, entonces por favor, por favor, por favor, échenle ojo a sus rúbricas. Eh, y la comunicación escrita, ¿no? Entonces también los errores de dedo, por favor, después de que escriban, lean lo que escribieron, pregúntense si está bien escrito, metan, pueden utilizar Word o un explorador, un redactor de textos, pueden utilizar el de Google de que les da la universidad con la cuenta de la Rosario Castellanos, activarle el checado de ortografía, yo qué sé, pero por favor tengan cuidado con esto. Ya les decía, se van a acercar en nada a la escritura de la tesis y de sus protocolos. Entonces, entre más armados vayan, mejor. Mi objetivo, además de que aprendan de teorías de género para la CRI, es que desarrollemos una escritura como buena, suficiente para llegar al siguiente punto. ¿Va? Entonces, ahora sí, voy a entrarle al tema. Eh, ¿No? La UCA tiene varios puntos importantes. Eh, Vamos a partir de la construcción social de género, eh, y de este punto específico de la biologización versus la cultura, eh, que tiene que ver con esto que les decía hace rato, ¿no? Cuando hay una cosa que se asume como de somos hombres o mujeres y se nos cría como tal, pues porque sí, ¿no? Pero en realidad o porque así dicta la naturaleza, y en realidad no, ¿no? Lo que pasa es lo que decimos desde las teorías de género, las personas que trabajamos y cuestionamos, bueno, trabajamos con perspectiva de género, cuestionamos la construcción de género, lo que se nos permite y lo que no se nos permite tiene que ver con esto, ¿no? En realidad, cuando nacemos se nos asigna un sexo, que eso también es un punto
importante teórico, ¿no? La visión como general es que el género no es si no se hace, ¿no? Es decir, una no, como Simone de Beauvoir decía, una no nace mujer, una deviene mujer, una se construye como mujer a partir de la construcción social, a partir del contexto social y cultural, económico y político incluso, ¿no? Entonces, eh, cuando nacemos tenemos unas ciertas características físicas anatómicas y entonces se nos asigna, pues, ¿es mujer o es hombre? Y lo que dice Judith Butler en algunos de sus textos, no más recientes, sino como de su media formación, 2007-2010 es ese texto, habla de que incluso si somos un poquito más críticos, en realidad el definir el sexo es ya un ejercicio social y cultural, porque en realidad el sexo como valor se asigna a una característica biológica que, ¿no? O sea, podríamos asignársela a cualquier otro órgano, pero en realidad se le asigna eso porque se asume ya que tiene un valor importante y que esa diferencia anatómica va a jugar un papel fundamental en el cómo es y en el devenir de la persona, ¿no? Como en qué es y qué puede lograr. Pues bueno, no es solamente ¿no? Ya no hablamos, cuando estamos hablando de género, no hablamos de una cosa que es y ya, sino de una cosa que se construye socialmente. Eh, Otro punto importante que van a encontrar en su lectura es que ser hombre, mujer o cualquier otro género no tiene que ver simplemente con el sexo que se asigna al nacer, sino con esta construcción social, ¿no? Eh, Porque el género al final se construye en la medida en que la sociedad ha evolucionado en las formas de aprender la realidad. Este, entonces, ¿no? Esto que decía de eh, no tienen solo que ver con no, la construcción social de género se refiere a estas cosas que justo se han ido construyendo socialmente, ¿no? Como esta idea de, no, pues los hombres son más fuertes y entonces le tocan este tipo de trabajos y este tipo de ejercicios. Las mujeres son más delicadas y ponen más atención a X cosas y entonces les toca más bien voy a hablar como de la recolección de alimentos y a los hombres la casa por la fuerza. Y entonces, ¿no? Como hay como estas cosas que se van construyendo, que conforme se van repitiendo, eh, lo que se hace, lo que se consigue es como estructurar estas dos esferas, y ahorita voy a ir hacia allá, como estas dos esferas de lo que nos toca a las mujeres y lo que les toca a los hombres, por el simple hecho de haber nacido con un código genético X que hizo un desplegado de genes tal, ¿no? Entonces, un poco la idea es, ¿no? Sí que hay una parte importante, bueno, una parte de nuestro ser que tiene que ver con la biología, pero hay mucho más que tiene que ver con cómo se nos forma, ¿no? Cómo se nos socializa y cómo se nos educa en lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Por eso les pongo esta ilustración de la niña que, man, estoy harta de las cocinitas, queremos libertad de diversión. Me parece una campaña preciosa de la formación de género, de la educación eh, con la perspectiva de igualdad de género del gobierno de Canarias, que pues sí nos queda bien lejos, pues, pero me parece como un ejercicio interesante, ¿no? ¿Por qué se nos sigue diciendo? Y pueden encontrar un montón de ejemplos de estas cosas, ¿no? ¿Por qué se nos sigue diciendo a las mujeres y se nos sigue educando ¿por qué me tienen que gustar las princesas y jugar a la cocinita y ser mamá? Y no, pues no, o sea, ¿no? Empezamos desde ahí, ¿no? Como cuál es el primer juguete que le compras a tu hija y cuál es el primer juguete que le compras a tu hijo, ¿no? Entonces, no es una cosa que pues una es mujer y le gustan las cocinitas y los hijos porque sí, sino porque así se nos fue educando. Y si nos gusta, pues está bien, ¿no? Pero más bien es esta pregunta y está puesta a cuestionarnos
pero es que es genuinamente que eso es lo que nos gusta, o es que en realidad así nos han educado y a eso nos han orillado, ¿no? No tenemos esta libertad de elegir, ¿no? Y desde el que se nos dice, ¿no? Que se les dice, que les decimos a las niñas, a los niños, cuando están creciendo, lo que pueden hacer o no. No, no llores, eres niña, eh, pues te pasó tal cosa por niña, o no te sientes así, no eres niño, cierra las piernas, bájate de ahí, pero, ¿no? Como todas estas cosas que vamos haciendo, eh, que, que se vuelven de una forma unas microviolencias o micromachismos, que se van, ¿no? Después como formando estas como dos bloques de género, que es este siguiente punto, ¿no? Estos roles y estereotipos que están construidos en una perspectiva binaria. Una de las cosas que pasa es que el binarismo de género reconoce únicamente dos posibilidades de la existencia humana, es decir, o eres hombre o eres mujer. Y basta, estamos como, y ya está, y es eso, y hasta ahí. Y esto no solamente no reconoce, sino que niega la existencia de distintas formas de ser que no sea la masculina y la femenina. Desde esta posición, que es sumamente rígida, entonces se asume que la antropología y la anatomía solo pueden ser entendidas como masculinas y femeninas, y la antropología y la anatomía, ¿no? Como ¿no? Como la anatomía en el ser físico y la antropología en el ser social, solo pueden ser femeninas o masculinas, ¿no? Como el binarismo lo que plantea es eso. Y esta cerrazón o esta como incapacidad de mirar más allá o de construir de una manera distinta, eh, lo que hace es que nos enfrenta solamente a dos posibilidades de ser. Eh, y esto nos orilla al ser masculino o al ser femenino. Y entonces esto niega, por ejemplo, en su raíz, eh, las experiencias intersexuales, ¿no? La gente que nace con una expresión de ambos genitales o ¿no? Con una expresión extraña de genitales. Y entonces se les obliga, ¿no? A los papás a elegir eh, cuando el bebé es un bebé, si va a ser hombre o va a ser mujer, por un lado. Y por otro lado, se niega también las experiencias de quienes no se sienten, no nos sentimos como completamente en algún espectro, ¿no? Bueno, ¿no? Como completamente alineadas a esto o completamente alineados a esto. Y una de las cosas que hacen la perspectiva queer o la teoría queer y las perspectivas de género es cuestionarnos justo decir, bueno, chance no tiene que ser blanco-negro, ¿no? Chance, lo que puede pasar, y es el punto de esta ilustración, es como hay distintas expresiones también, y hay, ¿no? Como el género entendido más como un espectro, más que como un binario, ¿no? Y entonces entender al género como un espectro nos permite entonces pensar en, pues yo tengo cuerpo de hombre y me identifico como hombre, pero también hay cosas de mujeres que me gustan y están bien, ¿no? Me gusta pintarme las uñas, me gusta de repente usar falda, me gusta maquillarme, ¿no? Y está bien porque estas cosas, pintarme las uñas, usar falda, maquillarme, es una práctica social que se designó en algún momento que era exclusiva de las mujeres, pero pues, ¿por qué? ¿No? Y del otro lado también, ¿no? Como, bueno, sí, yo, ¿no? Mi cuerpo asignado, ¿no? Como mujer, me siento mujer, pero no me gusta usar falda, no me gusta traer el pelo largo, no me gusta usar aretes, no me gusta maquillarme, ¿no? Y eso no me hace que me sienta menos mujer, solo, ¿no? O sí hace que me sienta menos mujer, pero no quiere decir que renuncie a ser mujer, solo pues me siento como, ¿no? Como más para el otro lado del espectro, o la gente que es no binaria o doble espíritu, ¿no? Que es como estos espectros, bueno, como estas otras figuras que pueden ver en la ilustración, ¿no? Que es esta expresión de, pues no siento que tenga que decidir eh, por una o la otra, entonces, ¿no? Me asumo como una persona no binaria. Se me olvidó ponerles la cita. Aquí luego les comparto el material, tendremos tiempo, de Aloj, oh, no me acuerdo de su apellido, eh, que es una persona no binaria y no le encanta andar ¿no?
de barba, pero además se maquilla, pero además de pronto usa como faldas y colores súper estridentes y habla mucho de esta necesidad que sentimos de reprimir esas expresiones porque a nosotros eh, que somos más binarios nos violenta y nos transgrede porque no estamos del todo cómodas con nuestra propia expresión y nuestra propia identidad, ¿no? Tienen un par de talks en ese sentido que son súper interesantes, luego se las comparto. Eh, ¿No? La apuesta desde aquí es esta, ¿no? Entender que de pronto hay expresiones diferentes y que otra vez, ¿no? Como estas cosas como tan fijas, tan estructuradas, tienen que ver con una construcción eh, sociocultural. Eh, Hola, Carlos. Estoy grabando la sesión porque no se habían conectado, entonces voy a ir, si te parece, avanzando. Si tienes alguna duda, me interrumpes. Estoy presentando el contenido del primer módulo. Eh, no sé qué hora es, por cierto, quedan 10 minutos. No creo que me voy a extender un poquito. Eh, Entonces, el binarismo, me voy a repetir un poquito, quizás el binarismo de género, particularmente en relación al supuesto de que la sociedad se divide únicamente en hombres y mujeres y que por consecuencia la única posibilidad, la única sexualidad posible es la heterosexualidad, ¿no? Otra vez, ¿no? Como partiendo de lo que decía hace rato de, pues solamente puede ser hombre o solamente puede ser mujer y entonces a partir de esta dicotomía, de este binarismo, pues entonces las relaciones solo pueden ser, ¿no? Como para el otro lado, ¿no? Eh, y este binarismo, una de las cosas que provoca, que aquí es donde creo que me voy a repetir un poco, es que se construyen diversos dispositivos de dominación, ¿no? De ejercicio de poder sobre otras personas que se basan en este impuesto social, en esta normatividad social a través de los grupos de poder, ¿no? Mayoritariamente los hombres, eh, como el hombre masculino, macho, eh, que tienen, ¿no? Blanco, heterosexual, cisgénero, etcétera, etcétera, todas estas expresiones que usamos ahora para diferenciar o para nombrar estas expresiones. Eh, y que lo que provocan es no, pues este control y esta opresión de cualquier otra cosa que no sean ellos, como en algún momento se decidió que esta expresión era la que tenía el poder y el control, pues entonces, ¿no? Hacen un ejercicio justo de control de poder y de dominio que reprime otras expresiones, ¿no? Como estas expresiones que decía hace rato. Eh, estas otras expresiones que decía hace rato, ¿no? Como las mujeres que no son completamente mujeres, la gente no binaria, el doble espíritu, incluso, ¿no? Como a las mismas mujeres, ¿no? Esta tendencia a controlarlo todo, asumiendo que, eh, que en el binario el hombre o lo masculino es lo que tiene el poder. Ay, no, no me di cuenta de por qué la imagen. Eh, Ahora bien, otro punto importante de los puntos que retoma, bueno, que plantea la UCA, tiene que ver con el sexismo. El sexismo entendido como todo acto o comportamiento de discriminación, invisibilización o actitudes que conllevan a la desigualdad entre hombres y mujeres, entre varones y mujeres. Y en realidad, uno de los problemas más grandes es que son un montón de interacciones y de formas de relaciones que se van construyendo ¿no? Como en la sociedad, en la práctica. Eh, y ¿no? Hay como y hay cosas que tenemos como súper interiorizadas y súper normalizadas, ¿no? Eh, esta, estas cosas de decir, por ejemplo, ¿no? Que si un papá va por los hijos a la escuela, a veces dice, ay, qué papá tan involucrado, pero si va una mamá, pues le toca, ¿no? O si un papá ayuda a los niños con la tarea, bueno, está haciendo con la tarea de los niños, ¿qué? La tarea con los niños, ay, qué papá tan involucrado y tan responsable en la crianza.
o si baña a los niños, ay, no, qué bárbaro, una estrella de papá. Pero si estas cosas las hace la mamá, pues es lo que le toca, ¿no? Como no hay no hay un reconocimiento de la labor de cuidado de la madre y de la labor de crianza, porque es una cosa que se asume que tendría que ser así desde el principio. Este, eh, y eh, es que dame un segundito, Carlos. Ya, ok. Eh, ya, perdón, es que aquí había tema. Entonces, este tipo de interacciones, ¿no? Está como desigualdad y desequilibrio que se vuelven como tan reconocidas y tan aceptadas, em, lo que van logrando es, ¿no? Como irse metiendo a a estos contenidos como más oficiales, en términos incluso como de política o de educación, ¿no? Las tenemos como tan, se van invisibilizando y se van interiorizando tanto que van permeando incluso como estos otros discursos o estas formaciones importantes, ¿no? Eh, incluso, ¿no? En los medios de comunicación, en las series, en las películas, en las telenovelas, en los libros, ¿no? Es una cosa que tenemos como tan metida en el sistema y hemos normalizado tanto que se van volviendo invisibles y entonces se van tejiendo en la vida normal y ayuda a esta como formación de esto otro que decía al principio, ¿no? Como de esta cosa que se enraiza tanto de la cultura, de la formación de género, del binarismo, ¿no? Son estas cosas que se vuelven como, pues como la dogma, ¿no? Como lo que tiene que ser. Eh, por eso después ha sido tan difícil, ¿no? Partir de estas teorías de género y cuestionarnos al género como tal, se vuelve tan difícil porque está en todos lados esta concepción de quién es quien lleva el poder y cómo tendrían que ser las cosas, eh, está como ya implantado en la mente y la idea y la concepción de las personas y entonces ya se vuelve como no imposible, pero muy difícil podernos cuestionar estas cosas, ¿no? Y finalmente, creo que es sí, el último punto. Eh, el heterosexismo, ¿no? Que yo hablaba hace rato y quizás más bien tendría que haber puesto este último punto acá. ¿No? A partir de este dicotómico y de este hombres y mujeres, hay una cosa que se asume que es como tiene que ser, ¿no? También, otra vez, ¿no? Otra cosa que se asume que pues es así porque pues, así tiene que ser y ni modo que. Eh, entonces, el heterosexismo se entiende como un término que promueve la existencia de un conjunto de actitudes, sesgos, prejuicios y actos de discriminación que favorecen y reivindican una única sexualidad, eh, que es la que se suscita entre sexos opuestos, ¿no? Pues la heterosexualidad, ¿no? No hay yo hablaba con unos amigos un día, eh, la heterosexualidad compulsoria, es decir, compulsoria como del que tiene que ser, como no sé si es un anglicismo compulsoria, eh, o solo pienso en compulsory en inglés, que es como obligatorio, que es como porque sí, o porque así se dice, o porque así se manda. Y entonces ni siquiera hay un ejercicio no reflexivo pero y neta, sí, soy heterosexual, ¿no? O sea, sí me gusta esto porque genuinamente me gusta o me gusta porque he asumido que es lo que me tiene que gustar y no me pregunto, no me cuestiono, no experimento, no nada, ¿no? Hay como, pues es así y así tiene que ser y ya está. Eh, y
una de las cosas que habla la UCA, este es un punto ya del final, entonces está como más eh, directo, eh, ¿no? Que una de las cosas que habla la UCA a lo largo de la reflexión del texto es el binomio que juega todo el tiempo lazo, ¿no? Como el capitalismo con el poder patriarcal, como un binomio que lo que permiten es entonces este dominio y esta subordinación de los varones masculinos sobre el resto de las identidades de género y orientaciones sexuales, es decir, sobre, ¿no? Este hombre, esto que se dice como socialmente y medio como chiste y que luego ya no sé si es chiste o es anécdota y me preocupa, el macho alfa, lomo plateado, bla, 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 ¿no? Lo que decimos desde, ¿no? Las que cuestionamos y que estudiamos género, eh, el hombre blanco, heterosexual, cisgénero, etcétera, etcétera, ¿no? Privilegiado, bla, bla, que es quien puede hacer este ejercicio y quien entonces tiene la capacidad de silenciar otras expresiones y otras formas de vida e intereses, ¿no? Eh, es decir, entonces, ¿no? Tenemos esta línea de, pues es así porque así tiene que ser de la heterosexualidad, ¿no? Eh, y se silencian o se reprimen o se busca por lo menos silenciar o reprimir o controlar estas otras expresiones de la sexualidad, ¿no? No hay espacio entonces para la homosexualidad, para la bisexualidad, eh, para las experiencias asexuales o pansexuales, ¿no? Como tiene que ser como se dice, y todo lo demás, pues estás mal, ¿no? Y hay como un ejercicio por eliminar estas expresiones o por lo menos por silenciarlas. Este es hasta aquí el contenido como principal del primer módulo. Eh, y hablé de varias cosas antes. Eh, Carlos, voy a dejar de compartir pantalla. Ah, no, espera, voy a poner acá. Porque en principio nos veríamos por, por orden, no, sí, no, ay, no la quería dejar de compartir, solo quería salir de la pantalla. Eh, por indicación de la universidad me asignaron este horario de martes por las mañanas, de 8 a 9:30. Ah, ya me lo sé. Em, pero no sé si tú o si sabes si tus compañeras están más bien trabajando en este horario o tienen otra clase para que busquemos otro espacio. Ay, vale, gracias, Carlos. Pues lo que voy a hacer es que justo eso me pasó el semestre pasado, que están rumbo al trabajo la gran mayoría. Eh, ajá, entonces voy a buscar un horario por la tarde-noche. ¿Qué otros días tienen clase, ¿sabes? Por la noche, para ver si me puedo colar por ahí. Vale, voy entonces a mandarles como opción martes, jueves, quizás ponerla el miércoles por la tarde o el lunes o sea, como en este horario. eh,
estos que me compartes de 8 a 9:30. em, Les voy a hacer em, ¿cómo se llama? Bueno, les voy a compartir una liga con, para que elijamos horarios. Eh, Voy a poner así como pues, lunes y martes por la tarde y les puedo poner el sábado, quizás es un poco atascado hacer clase el sábado en la mañana, eh, pero para que puedan estar, porque sé que la mayoría va al trabajo y que no vaya, que no, hay gente que ya está en el trabajo o que sale a las 6 de la mañana de trabajar, entonces evidentemente no se va a conectar a clase a las 8 de la mañana. Em, y pues la idea, como sabes, saben, para quien esté viendo esto grabado, em, es que pues estas sesiones las aprovechen al máximo y una parte de aprovecharlas al máximo es que van a conectar, de pronto participar y así. Y si no nos queda ningún otro horario o en la universidad no me deja cambiarlo por alguna razón, pues yo igual voy a grabar las sesiones. Igual la podemos mover un poquito a un horario, aunque sea medio raro, pero como más a media tarde. Eh, pero pensando en más bien ponerles las sesiones en la tarde-noche, justo para que se puedan conectar, ¿va? No les voy a mandar esta diapositiva todavía, entonces. Ay, 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 ay. Eh, no, a ti, Carlos, no sé si, digo, te agarré o me agarraste a la mitad ya de la explicación del contenido. No sé si ya tuviste oportunidad de echarle un ojo, si tienes alguna duda, algún comentario. Em, pues, bueno, voy a dejar de grabar para que no esté como en loop la sesión, porque grabé otra parte como de presentaciones, entonces